Bien, le damos la bienvenida a todos los que nos ven por Facebook también. Vamos a comenzar la clase de hoy. Vamos a darle gracias primeramente al Señor en este día para disponernos. Tenga su Biblia a la mano, tenga un lápiz, un cuaderno, algo a la mano para que vaya tomando algún apunte. Estamos agradecidos del Señor de poder estar una vez más aquí a través de estas redes, uniéndonos para tener este tiempo de estudio en la palabra. Amén. Voy a invitar a orar. Voy a ver si mi hermana Marcela nos puede llevar en oración para comenzar la clase. Por favor, Marcelita, si puedes encender tu micrófono y vamos a orar y vamos a comenzar la clase. Amén. Amén. Amado Padre Celestial, en el santo nombre de Jesús, te damos gracias primeramente, Padre, en este día que hemos tenido, el cual tú nos has brindado, Padre. Gracias, Señor, por todo lo acontecido en este día. Pero en esta hora, Señor, nos hemos congregado delante de tu presencia, Padre, para ser ministrados por la palabra. Damos gracias, Señor, porque tenemos esta facultad, Padre, de podernos congregar, de podernos mirar, Señor, aunque no estemos de cuerpos presentes, Señor, pero estamos en tu presencia y nos estamos mirando cada uno a la cara, Padre, aprendiendo de tu palabra, pudiendo crecer, Señor, espiritualmente. Nos regocijamos, Señor, porque esta posibilidad, Señor, que también nos vean los hermanos, Padre, a través de Facebook, que puedan conectarse con nosotros, que también haya un crecimiento, Señor, en ellos, nos deleita, Padre Celestial. Agradecemos, Señor, por todas las posibilidades que tú nos has brindado para no apartarnos, Señor, de tu palabra, de tu crecimiento y de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por todo lo que estamos aprendiendo y seguiremos aprendiendo. Bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús a nuestro pastor, que Él nos va a guiar, Señor, en este aprendizaje de tu palabra. En el nombre de Jesús, bendecimos este tiempo y te damos honra y gloria. Amén, Señor. Amén. Gracias, Marcelita. Muchas gracias. Bueno, la semana pasada quedamos aquí en el milagro de Dorcas, ¿se acuerdan? Y íbamos a hacer un pequeño estudio acerca de cómo se libera un milagro, porque necesitamos también hoy día ver milagros y tal vez un estudio de la escritura, ¿no es cierto?, nos pueda ayudar a poder entenderlo mejor, ¿no? Y poder ver cómo es que se dan esos milagros. Después que murió Dorcas, ustedes saben, llamaron a Pedro para que ayudara. Pedro sabía que no podía resucitar a Dorcas. Él no podía hacerlo, pero el poder de Dios sí puede hacerlo, sí puede. Pedro sabía que para realizar un milagro, primer elemento, se necesitaba orar. Vamos, podemos leer a alguien que pueda leer Hechos capítulo 9 del 36 al 43, por favor, nuevamente, para ir haciendo algún análisis de este texto, ¿no? De este párrafo. Si alguien lo puede leer, Hechos capítulo 9, versículos 36 al 43. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas,
la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope en casa de un cierto Simón curtidor. Amén. Gracias, hermana Priscila. Gracias, Priscilita. Primer elemento que genera el milagro, bueno, lo primero que ocurre aquí en la historia, ¿no? Si uno hace un análisis lo más exacto posible, es que lo que primero ocurre es que muere Dorcas y luego de que Dorcas está muerta, mandan a buscar a Pedro. Al parecer, la muerte de Dorcas es repentina, no es una muerte producto de algo largo, de una enfermedad, porque de haber sido una enfermedad, tal vez hubieran llamado antes a Pedro, antes de que Dorcas muera. Pero como Dorcas muere, mandan a buscar a Pedro, que estaba cerca. Esto ocurre en Jope, ¿no es cierto? Una ciudad allí en Israel, y mandan a buscar a Pedro porque estaba cerca. Yo no sé con qué intención la gente manda a buscar a Pedro, pero Pedro entiende de que él no podía resucitar a la persona, pero el poder de Dios sí puede hacerlo. Y esa es la, digamos, la convicción que cada uno de nosotros debe tener cuando va a orar por alguien. Más allá de saber si opera en uno el don de milagros o don de sanidad o lo que sea, el don que sea, digamos, uno debe saber de que más allá de cualquier situación, es el poder de Dios el único que puede hacer el milagro propiamente tal. No es ni mi oración tan elocuente, no es ni mi forma, sino que es el poder de Dios. Pero ¿qué es lo que libera el poder de Dios? ¿Qué libera el poder de Dios? Lo primero es la oración. Pedro sabía que para que el milagro se realizara había que orar. Y esto suena hasta como bien natural, ¿no? Bueno, ¿y de qué otra forma? No hay otra forma, justamente, pero es interesante que cuando uno hace los análisis de las oraciones, especialmente de las del apóstol Pedro, uno ve una oración que no era tan amplia, tan larga, ni tan gritada, simplemente él decía una palabra y esa palabra él sabía que iba acompañada de poder sobrenatural de parte de Dios. Y bueno, él creía y él tenía esta convicción. Pedro sabía que la oración que él hacía le transformaría a él en un canal del poder de Dios para que ocurriera el milagro. No solo la oración pide, sino que la oración te puede utilizar tu vida como un canal para el objetivo de Dios, ¿no? El milagro propiamente tal. Por tanto, hizo oración y simplemente, fíjense ustedes la consecuencia, ¿no? Pedro hizo la oración y el milagro ocurre el milagro. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Lo que creemos es que el Espíritu Santo tocó el espíritu de Pedro y ahí se genera una palabra que es clave ahí. Le habló a Dorcas, Tabita, etcétera. Simplemente hay una oración y un decir algo. Le habló a Dorcas, ya le habló a Dorcas, fíjense. Porque, bueno, era lógico hablarle, aun cuando ella estaba muerta, ¿no? Mucha gente le habla a los muertos, pero Pedro le habló a Dorcas esperando algo más que solo hablarle a un muerto, sino que estaba esperando el milagro de Dios, ¿ya? Sus ojos que estaban cerrados, ¿no es cierto?, desde antes de la muerte, se abrieron de pronto y Dorcas se incorporó
y simplemente había resucitado. Qué tremendo efecto, ¿no? La oración y una declaración. Una oración simple y una declaración sencilla de parte de Pedro provoca un milagro extraordinario de parte de Dios. En otra lección estudiamos, ¿se acuerdan antes? Sobre la omnisciencia de Dios. Sí, significa que Dios tiene todo conocimiento, pero, o que Dios todo lo sabe, pero ahora argumentamos una nueva palabra que yo quiero que ustedes la entiendan, que es la omnipotencia. La palabra omnipotente significa todopoderoso. Ya Dios es todopoderoso. No solo lo sabe todo, sino que tiene todo poder. Todo lo sabe, tiene todo el poder. ¿Ya? Entonces, la palabra omnipotente significa todopoderoso. ¿Ya? Dios, entonces, este es un concepto que nosotros no debemos perder cuando hacemos una oración. Dios es definitivamente todopoderoso, todopoderoso. La pregunta que pudiéramos hacernos y que ayer un poquito en la oración lo dije al final o lo dejamos entrever, ¿no? Cuando alguien pide algo a Dios, nosotros debemos saber de que Dios siempre contesta nuestra oración. O siempre Dios atiende a nuestra oración. Esa es la forma más correcta de decir, Dios siempre atiende nuestra oración. No siempre va a hacer lo que nosotros le pedimos, ¿sí? No siempre va a hacer lo que nosotros le pedimos, pero siempre va a hacer lo mejor. Siempre va a hacer lo mejor Dios. Pero la oración tiene que estar, ¿te fijas? O sea, la oración tiene que ser un elemento fundamental para conectar no solo mi espíritu con el espíritu de Dios, sino que a la gente que está alrededor de un determinado momento, a la gente que está alrededor, conectarlo, ¿no es cierto?, con el milagro propiamente tal. Porque aquí hay que generar, la fe es contagiosa. Cuando hay alguien que llega con mucha fe, tiende a contagiar a las otras personas y siempre ocurren cosas especiales cuando hay una persona que tiene mucha fe. Se logran cosas increíbles en algunos casos cuando hay alguien que manifiesta un nivel de fe especial. Entonces, en este caso ocurre eso, ¿no? Ocurre eso. En el don, por el don de hacer milagros, el Espíritu Santo manifiesta el poder de Dios a través del creyente, ¿ya? ¿Cuál es el poder de Dios? Cuando hablamos de hacer milagros, ¿no? El don de hacer milagros, el Espíritu Santo, en el don de hacer milagros, el Espíritu Santo manifiesta el poder de Dios a través del creyente. Ese poder hace que ocurra lo imposible. Por eso hablamos de milagro, ¿no? Cuando hablamos de que Dios hace que sea posible algo que humanamente para nosotros es imposible. Ya el propósito del don de hacer milagros. Vamos a ir ahora al propósito, porque esto tiene que tener algún propósito, y al final vamos a ver, al final de esta clase vamos a ver varios aspectos respecto de eso también, específicamente las razones y los objetivos de Dios a través del hacer milagros, ¿no? Ya, ¿por qué son una buena pregunta? Y aquí continuamos con las preguntas que habíamos comenzado la semana pasada también. ¿Por qué son necesarios los milagros? Algunos pueden decir que les gustaría ver un milagro. Puede tener cierto grado de un gusto especial ver algo sobrenatural, ¿ya? Y puede serlo. Un milagro puede ocurrir en cualquier momento. De hecho, los creyentes que tenemos una percepción espiritual más desarrollada, muchas veces hemos percibido milagros. Sobre eso vamos a estar hablando luego. Pero nosotros podríamos dar una connotación de milagro a algunas cosas que nosotros hayamos podido experimentar, ¿no es cierto?
porque tenemos una percepción espiritual mayor porque está el Espíritu Santo en nosotros. Entonces nos transformamos en seres con una capacidad espiritual mayor que la que puede tener alguien que no es cristiano, ¿no? Amén. Amén, Judith. Bienvenida. Perdón, no quise interrumpir. Sí. No, está bien. ¿Ibas a hacer alguna pregunta, algún comentario, Judicita? No, si recién acabo de terminar de trabajar y me metí, entonces, perdón. Gracias, bienvenida. Ya, algunos quisieran ver un milagro por ver una cuestión sobrenatural nomás, pero hay otros, y en la Escritura encontramos una experiencia, por eso tenemos que saber muy bien en qué vamos a usar este don o por qué lo vamos a pedir, el don de milagros, porque alguien pudiera leer Lucas capítulo 9, versículos 54 al 56, para ver algunas motivaciones que son equivocadas, porque a veces nosotros pedimos milagros, pero por motivaciones equivocadas, ¿no? O por razones egoístas, o por razones que no tienen que ver con el plan y el propósito de Dios. Y aquí vemos un deseo, una razón egoísta por la cual se pide un milagro y el Señor luego la contesta, digamos, contesta a ese deseo, dando la verdadera razón por la cual el Señor podría efectuar un milagro. Si alguien pudiera leerme allí Lucas capítulo 9, versículos 54 al 56. ¿Alguien? Amén, pastor. Amén. ¿Ya? Paulita. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió, diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Interesante. Aquí encuentran unas personas que están en contra del Señor y están, bueno, atacando. Y ellos dicen: Señor, ¿quieres que pidamos que descienda fuego del cielo como hizo Elías? En alguna oportunidad Elías hizo que descendiera fuego del cielo, ¿se acuerda? Para consumir el holocausto. Y dice, y para que los consuma, o sea, el deseo era era un milagro, ¿no? Pedir que descienda fuego del cielo es un milagro, pero, pero ellos querían para consumir y quemar a todos los que estaban ahí, a los religiosos, etcétera. Y el Señor les contesta, y fíjense que aquí muestra un concepto del espíritu. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, le dice. O sea, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder almas, las almas de los hombres, sino para salvarlas. O sea, si voy a hacer un milagro es para provocar salvación, no para provocar pérdida. Con un milagro que yo voy a hacer, yo no voy a permitir que se pierdan almas, sino que se salven almas. Amén. Entonces, en el fondo, en otras palabras, ¿no es cierto? Cristo dijo, ningún milagro se realiza con fines netamente egoístas o con otro fin. Los milagros tienen una finalidad y ustedes pueden remarcar ahí Lucas capítulo 9, versículo 54, no sé, perdón, 56. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Es interesante ese concepto que vierte el Señor allí, porque nosotros debemos pedir cualquier acción que hagamos, debemos pedirla de acuerdo al Espíritu, a lo que el Espíritu Santo, no a lo que el espíritu humano quiere. Por eso la palabra espíritu ahí aparece con minúscula. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Eso que están diciendo no está provocado en ninguna manera por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca va a permitir algo así, y aquí lo podemos ver claramente. Amén. Así que ningún milagro se realiza con cualquier fin que no sea el alcanzar almas para Cristo, el salvar,
la edificación del cuerpo, porque eso está en el contexto general de la lectura que estamos viendo en Corintios, ¿no? Todo esto se ve así, se ve más generalizado. Entonces, si pudiéramos plantearlo en una especie de esquema, yo les pondría de la siguiente manera: el Dios omnipotente, ¿no es cierto?, va a producir el milagro, y de hecho lo produce. ¿Quién produce el milagro? Es Dios, porque Dios es el que tiene todo el poder. Yo no tengo la capacidad de producir un milagro, pero la finalidad, el fin, ¿no es cierto?, como es salvar almas, como es tocar la vida de otros, finalmente es la edificación del cuerpo de Cristo, es la edificación del cuerpo de Cristo. No, aquí no hay otra intención de parte de Dios. Por lo tanto, cuando nosotros vayamos a pedir y a clamar a Dios por un milagro, o por una sanidad, o por lo que sea que estemos pidiendo, debemos tener en consideración estos conceptos, ¿no? Estamos clamando a un Dios que tiene todo poder. Por lo tanto, siempre vamos a ir debiéramos ir con cierto grado de confianza, ¿no es cierto?, con un alto grado de confianza para pedir, porque el único que puede producir milagros es el Señor. El único capaz de producir un milagro es el Señor. Y el objetivo siempre va a ser la edificación del cuerpo de Cristo, que el cuerpo de Cristo siga siendo edificado. Bendito sea el Señor. Entonces, los milagros, como todos los dones del Espíritu, tienen un propósito directriz: la edificación del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, cuando pidamos un milagro, no debemos tener en mente un pensamiento egoísta, ¿no? Cuando pidamos un milagro, pidámoslo con un deseo de edificación del cuerpo de Cristo. Yo no sé, bueno, tengo algunas en mi vida, ¿no es cierto?, en mi larga vida, a esta altura de mi vida ya larga, he tenido varios episodios, digamos, de contradicciones en este aspecto, porque a veces he visto, y yo no sé a quién, y aquí puedo abrir un momentito el diálogo, ¿no es cierto?, porque en una oportunidad yo era muy niño y un hijo de un hermano de la congregación se accidentó gravemente. Y los médicos le dijeron a este hermano que su hijo iba a morir, que no tenía, porque venía bajando de un cerro en una bicicleta y cayó varios metros. Su cabeza quedó casi desarmada y bueno, y este hermano comenzó a pedir a Dios por un milagro, y mi mamá, me acuerdo, porque ella es la que interviene, y le dice: hermano, usted tiene que pedirle al Señor que se haga su voluntad, porque no sabemos lo que viene después. Y este hermano, esta persona, se puso casi obsesiva con Dios. Y él le exigió a Dios. Le dijo: yo te exijo que tú sanes a mi hijo. Bueno, ¿qué ocurrió, hermanos? Los veo todos expectantes. Este joven sanó. Este muchacho era un joven. Se recuperó, volvió a la vida, digamos, se recuperó, pero el resto de su vida, este joven se convirtió en la, no sé cómo decirlo, hermanos, pero se transformó en el mayor problema que tuvo este hermano, porque este joven se portó muy mal después, se olvidó de su familia, maltrataba mucho a su papá. Es un tipo que quedó, o sea que no sé si se desorientó. La cosa es que el papá murió pocos años después, y murió con una tristeza amarga porque su hijo finalmente se le perdió. Y mi mamá, yo no sé la verdad, hermanos, en esos casos, como yo también me declaro
con cierto nivel de incompetencia para explicar algunas cosas que pueden ocurrir. Pero nosotros tenemos que pedir conforme al Espíritu Santo. Y yo no sé si el don pueda funcionar, y de hecho en la historia bíblica sí ha funcionado, en beneficio de alguien que no lo va a agradecer, en beneficio de alguien que no va a estar ni ahí después con el milagro, ¿no? En beneficio de alguien que humanamente ni siquiera lo merece. Pero es tan insondable el conocer a Dios, es tan insondable el descubrir los misterios de Dios, que nunca lo vamos a terminar de conocer finalmente a Dios, porque es demasiado grande Dios. Pero si uno pudiera, y yo tengo que recalcar este concepto, ¿no?, de que los milagros y todos los dones y toda la ejecución de los dones en la iglesia deben propender a la edificación del cuerpo de Cristo. Eso debe estar en nuestra mente como objetivo. Por supuesto, yo no sé cuál va a ser la reacción de una persona después de ser sanada. Yo no sé si va a seguir viniendo a la iglesia o no. Pero mi objetivo es que esta persona que recibe un beneficio de Dios pueda finalmente formar parte del cuerpo de Cristo. Amén. Les conté esa experiencia porque en realidad para nosotros estuvo muy marcada en esa oportunidad. Yo me acuerdo que yo era niño, cabro chico, eh, pero lo vi, yo lo conocí a esta persona y bueno, yo le perdí el rastro después con la vida, con los años, pero este hermano partió con un cierto grado de angustia a la presencia del Señor. El caso descrito, y quiero tocar este otro tema también, en Hechos capítulo 5, porque aquí hay un obstáculo para la predicación del Evangelio y lo constituían las puertas de una prisión. Se fija, aquí hay un milagro que abre puertas. Los milagros tienden a tener esa cualidad espiritual o físicamente, en este caso de Hechos 5, ¿no es cierto? Cuando un ángel entra a la cárcel y saca a Pedro, eso sí que es sobrenatural, ¿no? Que un ángel ingrese a la cárcel y saque al apóstol Pedro de ahí adentro de la prisión. Habían encarcelado a los apóstoles, ¿no es cierto?, por predicar el evangelio. Y gracias a un milagro, ¿se fija usted? Ese obstáculo fue eliminado. Las puertas de la cárcel fueron abiertas y ellos continuaron predicando el evangelio. Aquí vemos otro concepto, porque la edificación del cuerpo de Cristo es un concepto mucho más amplio que a veces el que nosotros imaginamos, ¿no? Porque tiene que ver, la edificación del cuerpo de Cristo tiene que ver con el alcance de otras almas. No solo tiene que ver, amados hermanos, con la madurez que cada uno de nosotros tiene que ir adquiriendo. El desarrollo y la edificación del cuerpo de Cristo tiene que ver con ir integrando ladrillos nuevos, piedras nuevas, continuamente, porque es una edificación, se está edificando. Yo pienso que ya está por terminar el Señor Jesucristo su obra, ¿no?, en la iglesia, por eso se le llama obra. O sea, hay varios conceptos que uno tiene que ir capturando en esto, ¿no es cierto?, porque hay una obra que hacer, hay un trabajo, hay una edificación que llevar adelante, y Dios pone estos elementos como los milagros, los dones, las gracias, las sanidades, para que la iglesia vaya siendo edificada. Así que siempre tengamos como objetivo y como visión este concepto, mis amados. Otro caso más, por ejemplo, acabamos de ver una puerta física. El Señor abrió las puertas de la cárcel. Si alguien puede leer, ¿alguien me podría leer Hechos capítulo 13, versículos 6 al 11? Hechos capítulo 13, versículo 3, 6 al 11.
Hechos 13, ahí se los voy a poner. Hechos 13, capítulo 6 al 11, porque otro caso más se describe en este versículo que les acabo de mencionar, donde se dice que Pablo trataba de que se convirtiera cierto gobernador. Y había alguien que estaba haciendo las veces de esa puerta, ¿no? Que impide que el evangelio sea predicado. Hechos capítulo 13, versículos 6 al 11. Yo lo tengo para... Ya. Parece que Hugo habló primero. Ah, no hay problema. Gracias. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Interesante. Aquí vemos un milagro, ¿no es cierto?, que ocurre en favor de la conversión de Sergio Paulo, ¿ya? Había surgido un obstáculo, sí, había surgido un obstáculo. Un mago llamado Barjesús, ¿no es cierto?, trató de influir sobre el gobernador para alejarlo del evangelio. ¿Por qué? Porque sabía este hombre que llegando el evangelio a Sergio Paulo se le acababa el trabajo a él. En aquella época era común que los gobernadores y la gente tuviera dentro de su staff más cercano algún mago, algún brujo, alguien así. Bueno, en esa época era muy común eso. Y este hombre, por supuesto que se veía en peligro hasta su trabajo con esto, pero el Espíritu Santo usó a Pablo para hacer un milagro, el cual consistió, ¿no es cierto?, en dejar temporalmente ciego a este mago, y así se eliminó el obstáculo que le impedía, ¿no es cierto?, llegar a Sergio Paulo. Bueno, aquí hay otra curiosidad en este texto que no tiene que ver con el milagro y con lo que yo les acabo de mencionar, pero aquí es primera vez cuando en el libro de Hechos, Lucas, porque Lucas es el que escribe el libro de Hechos, ¿no es cierto?, menciona, dice Saulo, que también es Pablo, ¿ya? A partir de aquí se le empieza a llamar Pablo al apóstol Pablo, y muchos eruditos piensan que Pablo se puso el nombre en honor a Sergio Paulo, ¿ya?, que fue el primer hombre, digamos, de cierto nivel, era un gobernador, ¿no es cierto?, era un dignatario que se convierte, y por lo tanto Pablo hace ese gesto, es lo que dicen algunos, porque a partir de aquí se empieza a llamar Pablo y ya no más Saulo. Ya, por supuesto, el hombre se llamaba Sergio Paulo, que el mismo nombre, era en otro idioma, nada más está mencionado ahí, pero que es Pablo, finalmente. Así que vaya esa pequeña... Pero todo eso nace en un milagro, ¿se fijan? Nace en un milagro que el Señor hace en favor de la edificación del cuerpo, es decir, de la conversión de Sergio Paulo. El Señor puede hacer un milagro para abrir puertas físicas, pero también puertas espirituales para que el evangelio pueda penetrar. Y por eso a veces es bueno pedir un milagro. Cuando yo quiero acercarme a alguien para hablarle de Cristo, de repente, claro, sería interesante generar un milagro, ¿no? Generar o pedirle a Dios porque nosotros a veces sabemos que hay cosas que son imposibles que puedan ocurrir en favor de alguien, pero si nosotros clamamos a Dios, Él lo puede hacer, y para eso también está el derribar ciertos obstáculos. Amén.
Y para terminar esta clase de los dones de milagro, bueno, nos quedan unos minutos todavía, pero quiero ver, bajo todo este pensamiento que hemos estado viendo, ¿se acuerdan que la semana pasada estuvimos hablando acerca de los milagros en el Antiguo Testamento? Los milagros de Jesús que tuvieron diferentes motivaciones o diferentes estilos o formas, ¿no? Bajo este pensamiento podemos o debemos establecer algunas categorías en los milagros ocurridos en el Nuevo Testamento, ya sea en Cristo o en la iglesia primitiva, pero que tienen que ver con el plan de Dios, porque la semana pasada hablábamos que todos los milagros del Nuevo Testamento tienen el propósito de la edificación del cuerpo de Cristo, pero es porque hay un plan eterno de Dios. El propósito de Dios es formar su iglesia, pero la iglesia está pensada en algo mucho más allá de la existencia de estos 2000 años de historia que tiene la iglesia. Va mucho más allá. El plan de Dios es eterno. Dios tiene un plan eterno. El propósito de Dios es eterno. Todas las cosas que Dios las hace con una visión eterna, no con una visión temporal o digamos circunstancial, que tenga que ver solamente con la tierra, con lo que nosotros vivimos. Y justamente los milagros son una demostración de la eternidad de Dios, porque muestran el poder sobrenatural de Dios. Y cuando hablamos de algo sobrenatural, necesariamente estamos diciendo o estamos argumentando un concepto que va más allá de lo natural, de la tierra, de lo que nosotros acostumbramos a vivir, a sentir, a ver, a palpar. Va mucho más allá. El argumento sobrenatural tiene que ver con algo eterno. La eternidad vista desde la perspectiva natural es sobrenatural. Por supuesto que en la eternidad que nosotros vamos a vivir, para nosotros va a ser lo natural en el futuro, no en el futuro eterno. Por ahora es sobrenatural porque nosotros todavía no estamos en una dimensión muy limitada. Hermanos, quiero hacerles ver esto porque nosotros vivimos en una dimensión, si podemos llamarle así, a la tierra, a la vida, a la realidad. Perdón, hermano. Me está llamando un hermano. Ojalá que de ahí le voy a devolver la llamada. Estamos en una dimensión muy limitada como para nosotros establecer parámetros eternos. Por eso los milagros nos sorprenden. Por eso los milagros son cosas extraordinarias que nos ocurren a nosotros, porque no están dentro del parámetro natural, ¿ya? Pero tienen una dimensión eterna y es allí donde Dios nos quiere llevar, mostrar un poco. Entonces, quiero llevarlos a este siguiente y último punto, digamos, de esta clase. Encontramos diversas categorías de milagros, los que confrontan realidades humanas, ¿ya? Porque en el fondo el milagro, el don de milagro está diseñado para confrontar cosas que son imposibilidades humanas, ¿no? En términos generales. Entonces, tenemos una primera categoría que es la que más se ve, ¿no es cierto? O se ve en los milagros de Cristo, es para confrontar deficiencias humanas, la deficiencia humana. Por ejemplo, la multiplicación de los panes, ¿no es cierto? Jesús le dice a sus discípulos, denle vosotros de comer. Y los discípulos se ven absolutamente sobrepasados. Ellos le dicen, Señor, es imposible, ¿cómo nosotros? ¿De dónde sacamos pan para darle a toda esta multitud? Y Dios hace el milagro
para demostrar la incapacidad del hombre simplemente, la deficiencia, ¿no? La incapacidad. Si alguien puede leer Isaías 35, del 5 al 10, por favor, porque aquí vemos esto, ¿no? La multiplicación, cuando Jesucristo convierte el agua en vino, ¿no es cierto? Entonces, según Isaías 35, ¿no es cierto? El propósito de Dios es subsanar nuestras deficiencias humanas, ¿ya? A través de milagros. Si alguien lo puede leer. Amén. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de agua. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y junco. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará, para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán, y vendrán a Sión con alegría y gozo perpetuo. Será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Qué hermosa palabra de Isaías, ¿no? Qué tremendo. Amén. Isaías, porque lo que está queriendo decir Isaías, que toda insuficiencia humana quedaría perfectamente subsanada y satisfecha con la instauración del reino mesiánico, porque aquí está hablando del reino mesiánico. Entonces, Isaías va más allá de lo que vivimos aquí, ¿no? Isaías está hablando Isaías lo que tiene en su mente es un pensamiento eterno, es un pensamiento infinito, es un pensamiento que va más allá de lo que regularmente vivimos aquí en la tierra. Por lo tanto, está hablando de instauración. O sea, todos estos milagros van a ocurrir, dice todas estas insuficiencias humanas van a quedar subsanadas y satisfechas cuando se instaure definitivamente el reino mesiánico. Qué tremendo, ¿no? Aquí estamos hablando, se fijan ustedes, de una categoría de milagros que tiene que ver con lo que para nosotros va a ser lo más normal cuando sea la instauración del reino mesiánico. Qué hermoso, ¿no? Y Dios nos da ciertas luces mientras estamos aquí en la tierra. Otra razón, y que también tiene que ver con temas mesiánicos, y lo vamos a seguir viendo porque vamos a ver varios de Isaías aquí también, es que el propósito de Dios es remover o confrontar el temor humano. El temor humano, ¿ya? ¿Se acuerdan de los milagros cuando Jesús calma la tempestad? ¿No es cierto? Que los discípulos estaban ahí terriblemente asustados cuando Jesús camina sobre las aguas y luego Pedro se atreve, ¿no? Rompe con el temor, lo que significa que los miembros del reino de Dios no deben tener temor de nada. Ese es el concepto que Dios quiere ponerlo, que nada debe turbarles ni inquietarles. El miedo fue efecto del pecado, fíjense. En Génesis capítulo 3, versículo 10, Génesis capítulo 3, versículo 10. Amén. Si alguien puede. ¿Sí? Rebe. Y él respondió: oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Qué tremendo. Allí es la primera vez que se menciona la palabra miedo en la historia humana. Tuve miedo. Y luego el Señor le dice: ¿quién te enseñó eso?
Qué interesante, ¿no? Porque el pecado, fíjense, lo primero que generó en Adán y Eva fue temor. Si hay algo que logró el pecado en la raza humana, fue el temor. Por eso el hombre se mueve con mucho temor. Y Dios había permitido o había prometido una era de paz, ¿no? Que debía coincidir con la era mesiánica. Y es allí donde vemos el texto de Isaías. Nuevamente vamos a Isaías, porque Isaías es el libro mesiánico del Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Isaías capítulo 11, versículos 6 al 9. Nuevamente Isaías toma este mismo concepto que vierte en 35, del 5 al 10, desde otra perspectiva, ¿no es cierto? Y nos habla de cuándo se va a destruir definitivamente el temor, ¿no? Si alguien lo puede leer ahí. Todavía nos quedan unos minutitos, así que Isaías capítulo 11, versículos 6 al 9. ¿Alguien lo tiene? Yo lo tengo, pastor. Ya, por favor, Judicita. Del 6. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas y el león, como el buey, comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren la mar. ¿Hasta ahí o más? Hasta el 9. Hasta el 9 ya. Ahí terminó el 9. Sí, gracias, hermana. Qué tremendo, ¿no? Nuevamente, la promesa del reino mesiánico. El temor se va a acabar definitivamente cuando Cristo gobierne. Por ahora todavía seguimos expuestos, ¿no es cierto?, a ciertos temores, pero estos milagros que el Señor hizo, la tempestad, ¿no es cierto?, el que camina sobre las aguas, el Señor le daba esa confianza a sus discípulos diciéndoles, no, ustedes no deben tener temor. Bueno, después Juan lo dice, en el amor no hay temor porque el perfecto amor echa fuera todo temor. En realidad eso es, el Señor ha venido y a través de esos milagros el Señor quiso decirle y decirnos a nosotros, hermanos, que no debemos tener temor. No debemos tener el temor de cualquier situación que pueda ocurrir porque el Señor ya lo venció. El Señor es más que vencedor. Y el temor que entró en Génesis 3:10, ya encuentro una respuesta en Isaías capítulo 11, versículo 6 al 9. Ya no va a haber más temor, ya no va a haber más de qué huir, de qué estar escondidos. Bendito sea el Señor, amén. Y ahí hay otra razón del por qué los milagros, ¿no? Por qué el Señor hizo milagros. Otros se refieren a la victoria sobre las tinieblas, es decir, sobre los demonios, ¿ya? Específicamente hablando de esto, ¿no? El Señor liberó muchas personas que estaban endemoniadas, lo que significa que Jesucristo ha vencido a Satanás, ¿no? El príncipe de este mundo. Así dice Juan capítulo 12, versículo 31, que Satanás es el príncipe de este mundo y que el reino de Dios se acerca con una finalidad, con un fin, ¿no? Lucas capítulo 10, versículos 18 y 19. Lucas capítulo 10, versículos 18 y 19, si alguien puede leer. Amén. Ya. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Amén, gloria a Dios, ¿no? Qué tremenda seguridad nos da eso, ¿no? Cómo el Señor opera y nos da esa victoria definitiva, porque siempre las tinieblas van a causar cierto grado de temor, de angustia, de incertidumbre, pero
cuando el reino del cielo, cuando el reino de Dios se acercó a la tierra, dictaminó la sentencia final para el reino de las tinieblas y marcó la victoria, la victoria. Este texto de Lucas capítulo 10, versículos 18 y 19 se enmarca en el regreso después del envío de los discípulos a predicar, y ellos le cuentan: oye, Señor, los ciegos veían, habían sanidades, y el Señor les dice: yo vi caer a Satanás como un rayo, yo lo vi caer. Qué tremendo, ¿no? Esto dándonos a entender, hermano, de que no debemos tener temor de nada que pueda, de las tinieblas que pueda levantarse contra nosotros. Dios ya ha sido vencedor, y la cruz es el que marca la victoria final de Cristo sobre todas estas situaciones, la victoria sobre las tinieblas. Amén. Otro factor, otro elemento es sanidades milagrosas. Las sanidades milagrosas. Ya, bueno, en la escritura y a través de lo que hemos venido hablando, ¿no es cierto? El Señor hizo muchas sanidades, y aun cuando hoy día pudiéramos decir que hay sanidades y sanidades milagrosas, en tiempos de Cristo, hermanos, en realidad casi todas las enfermedades eran mortales, ¿ya? Hasta la fiebre. En aquella época no existían otra forma de recuperarse. La gente que se enfermaba, cualquier enfermedad se convertía en una enfermedad grave, ¿ya? Por lo tanto, hasta la fiebre, o lo que está descrito ahí en Mateo 8:14, la lepra era una enfermedad totalmente imposible de curar, la parálisis, la sordera, la ceguera, etcétera, ¿no es cierto? La enfermedad es consecuencia también del pecado, de la entrada del pecado en la antigüedad, ¿no? Que debe ser remediada también, de acuerdo a Isaías, en el reino mesiánico. Veamos en Isaías capítulo 35, versículo 10, nada más. Isaías 35, 10. Amén. Ya. Y los redimidos de Jehová volverán, y vendrá nación con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Y tendrán gozo y alegría, y oirán la tristeza y el gemido. Amén. Qué hermosa promesa, ¿no? Entonces, los milagros, al final de cuentas, hermanos, nos hablan de un elemento eterno, porque son sobrenaturales. Por supuesto, todos los dones son sobrenaturales, pero los milagros son dones dones que se manifiestan en cosas que realmente son sorprendentes para muchas personas, ¿no? Hasta el hablar en lenguas es sobrenatural para nosotros. Bueno, para los que ya hablamos muchos años, qué sé yo, y el Señor ya se transforma en algo natural desde una perspectiva, pero el primer día que uno es bautizado en el Espíritu Santo, ni les cuento. Yo al menos me sentía con un gozo extraordinario, no quería parar, etcétera. Pero hoy día ya es una cuestión que se transforma en algo hermoso, pero ya práctico en nosotros, ¿no? En cada uno de nosotros. Pero en los milagros, cuando ocurren, generalmente producen una conmoción, pero es solamente el Señor que tiene la intención de mostrarnos una esfera de lo sobrenatural y de lo eterno. Ya es una pequeña muestra de lo que vamos a estar acostumbrados a vivir en la eternidad. Ya es un milagro, todo lo eterno es un milagro. Cuando uno mira las constelaciones, el universo, y uno dice cómo eso se sostiene allí, cómo está ahí, por qué las estrellas no se caen, etcétera. Bueno, Dios las sostiene solo por una palabra, y esa palabra es sobrenatural para nosotros que vivimos en esta esfera tan pequeña, ¿no es cierto?, del mundo. Y por fin, y al final de cuentas, las resurrecciones. Las resurrecciones lo que significa es el triunfo de Jesús finalmente sobre el dominio de la muerte. La Biblia nos dice que el postrer enemigo es la muerte. Es el enemigo que nos toca a nosotros todavía enfrentar. La muerte.
¿no? Pero el Señor, bueno, ahí en Mateo capítulo 9, versículo 18 al 26, está la resurrección de una niña, ¿no es cierto? Todo, no lo vamos a leer, pero está ahí descrito. Pero también está la resurrección de Cristo, ¿ya? Está la resurrección de Lázaro en la Escritura. Y también son milagros portentosos que nos muestran un elemento fundamental, porque en la resurrección de Lázaro, Jesús da una clave, ¿cierto? Da una clave. Yo he venido a resucitar, yo he venido a dar vida. La vida es el concepto fundamental del mensaje de Cristo y no es cualquier vida, es vida eterna, ¿ya? Por lo tanto, la resurrección nuestra, ¿no es cierto?, tiene que ver con, por ahora, una operación espiritual. El postrer enemigo es la muerte física, ¿no es cierto?, que alguno de nosotros espero que no alcance a vivirla, porque yo creo que el Señor, sinceramente, hermanos, yo creo que el Señor está muy pronto a venir. Todo lo que está ocurriendo en el mundo nos dan esas señales, pero el mundo está gritando, está dándonos señales a gritos en realidad. Lo que pasó en Beirut, qué terrible, hermano, qué terrible. Pero son señales de una creación gastadísima, de una creación que ya está en niveles límites. Estamos viviendo al límite de muchas cosas. Por lo tanto, tenemos que estar atentos porque ya pronto vamos a vivir todo lo que acabamos de leer, todo lo que acabamos de experimentar, todo lo vamos a vivir en plenitud cuando se desarrolle el pleroma de Dios en nosotros. Amén. Así que el Señor les bendiga. Agradezco ahí ya dejé de... Ahí está. Ahí está. Damos gracias al Señor por este tiempo. No sé si hay alguien que quiera, antes de cortar la transmisión por Facebook, si hay alguien que tiene alguna pregunta que tenga que ver con la clase o algún comentario que pudiéramos dejarlo también para las personas que están en Facebook viéndonos, sería bueno. Si no, ya cortamos la transmisión al Facebook. Pero ¿hay algún comentario, alguna pregunta respecto de todo lo que hemos estado viendo en esta clase de hoy? Se ven todos muy... Bueno, veo a 3 nomás, a 4 nomás aquí. Los demás tienen su pantalla apagada. Pero no sé si hay alguna pregunta o para terminar el tema propiamente tal para lo que es Facebook. Amén. Están todos muy silenciosos hoy día, no sé. Amén, gloria a Dios.